el usuario de YouTube, Kevin Mateo, preguntó ¿cuál es el poder de las palabras? Si bien nos vamos a enfocar sobre este asunto de la palabra, pero en general hay 3 herramientas que Dios dio al hombre para afectarse a sí mismo y al mundo que tiene a su alrededor: pensamiento, palabra y acción. Con la acción podemos ver en forma muy sencilla cómo uno puede afectar al mundo a su alrededor. Uno puede agarrar una cosa de cerámica y darle una forma determinada y uno afectó al mundo, por así decir. O a otra persona uno puede tocar, empujar, etc. Con la palabra vamos a analizar que uno también puede afectar a sí mismo y al mundo a su alrededor. Pero la novedad es, en Hasidut se explica, que incluso con el pensamiento uno puede afectar a otra persona. Un pensamiento, Dios libre y guarde, negativo, puede generar en la otra persona y despertar en la otra persona cualidades negativas. Y si en lo negativo es así, ¿cuánto más aún en lo positivo? Porque lo positivo es mucho más poderoso en el mundo y la relación positiva que Dios tiene con el mundo es mucho más poderosa y elevada que la opuesta, Dios libre y guarde. Entonces, si en lo negativo uno puede afectar a otra persona, ¿cuánto más aún en lo positivo? Cuando uno tiene un pensamiento positivo sobre otra persona, uno despierta en la otra persona cualidades positivas, actitudes positivas, etc. Pero hoy vamos a enfocarnos en la palabra. Dicen nuestros sabios, antes de que uno hable, uno controla su palabra. Pero después de hablar, es la palabra la que la controla a uno mismo. Uno está, por así decir, atado a sus propias palabras. Y esas palabras que dice tienen una capacidad enorme y un poder enorme de afectar al mundo alrededor y afectarse a uno mismo. Dice Shlomo HaMelech, el rey Salomón, Chaim u'mavet beyad loshen, vida y muerte en manos de la lengua, por así decir. Y para esto hay una historia de nuestros sabios muy concreta. Rabbi Shimon ben Gamliel tenía un sirviente que se llamaba Tavi, que era muy inteligente. Entonces una vez Rabbi Shimon estaba estudiando con sus estudiantes y le mandó a Tavi a comprar algo para comer en el mercado. Algo bueno para comer. Tavi fue, buscó en el mercado qué es lo mejor que había y trajo una lengua de vaca, que cuando es cocinada y preparada, etc., es una delicia. Muy bien, dijo Rabbi Shimon ben Gamliel, ahora tráeme algo malo para comer. Tavi se fue al mercado y se puso a pensar, ¿qué quiere mi maestro de mí? ¿Quiere algo rico para comer? Ok, traje algo bueno, pero ¿quiere algo malo? ¿Quién quiere cosas malas para comer? Se quedó pensando Tavi, ¿qué iba a hacer? Buscó en el mercado y trajo una lengua. Entonces cuando Rabbi Shimon vio esto, le preguntó a Tavi, ¿qué te está pasando? Te pedí algo bueno para comer, trajiste una lengua. Ok, esto lo entendemos. ¿Pero te pedí algo malo y trajiste una lengua también? Entonces Tavi contestó, claro que sí. Chaim u'mavet beyad loshen, la vida y la muerte en manos de la lengua. Si está bien utilizada la lengua, es lo mejor que hay. ¿Está mal utilizada la lengua? Es lo peor que hay. Incluso nuestros sabios dicen que es tan peligrosa la lengua, o sea, lo que uno dice, que Dios puso 2 barreras para la lengua, los dientes y los labios, de manera tal que uno tiene que pensar y masticar qué es lo que va a decir en forma concreta muchas veces. Y esto es de lo que aprendemos también, de por qué una de las señales de kashrut de los animales terrestres es ser rumiantes. Porque uno tiene que rumiar, tiene que volver a procesar varias veces qué es lo que va a decir, porque el efecto que tiene en el mundo es extremadamente poderoso. Ahora bien, ¿por qué es así? ¿Por qué es tan poderosa la palabra? Y la razón de esto es porque Dios creó el universo entero con la palabra y crea constantemente con su palabra. Como dice el versículo de los Salmos, Vidvar Hashem Shomayim Nasu, con la palabra de Dios se crea el mundo y aparece en el relato de la creación mismo. Dios dijo que sea la luz, y que sea el cielo, y así sucesivamente. En todo el comienzo del relato de la creación, Dios utiliza la palabra para crear. Y este poder tan increíble, Dios lo puso en el ser humano. Porque esta es una de las diferencias entre el ser humano y el resto de los animales. Nosotros tenemos palabras para comunicarnos concretas, específicas, lenguajes. Y a través de ese lenguaje, dado que Dios creó el universo con su lengua, con su lenguaje, por así decir, con la palabra, entre paréntesis, Dios no tiene imagen, ni forma, ni boca, ni palabra, ni lengua, etc. Es una expresión. Así como la palabra revela lo que está en el interior de la persona, Dios revela y crea el universo desde la nada absoluta al ser. Cerramos paréntesis. Dios inyectó, por así decir, este poder increíble de palabra en el ser humano. Entonces, cuando nosotros decimos algo positivo, tenemos un efecto increíblemente positivo en el mundo.
Cuando nosotros decimos algo negativo, tenemos un efecto, etc. De aquí vemos que el poder de la palabra es el poder literalmente de la creación, y básicamente en resumen la idea es que podemos crear y recrear nuestro propio mundo en forma constante con la palabra. Si nosotros deseamos tener un mundo positivo, pues entonces tenemos que hablar, pensar, hablar y hacer cosas positivas. Torah y mitzvot. Si nosotros queremos un mundo Dios libre y guarde opuesto, etc. El asunto se entiende por sí mismo. Y de aquí tenemos que aprender que tenemos que utilizar nuestra palabra en forma positiva. Incluso, para terminar, el Tzemach Tzedek decía, el tercer Rebbe de Chabad decía, Trach gut vet sein gut. Cuando uno tiene buenos pensamientos, más profundo que la palabra todavía, cuando uno tiene buenos pensamientos, automáticamente esto va a hacer que a través de que uno piensa positivo y deposita su confianza en Dios, todo su peso en Dios y confía en Dios, esto va a hacer que Dios haga cosas positivas para nosotros.